Gracia y paz a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo del Distrito Sur. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a Dios por la responsabilidad de traer a ustedes la reflexión de este día. Un día tan significativo para todos los metodistas del mundo, entre los cuales estamos nosotros. No es tan fácil abordar un tema para la ocasión, por el conocimiento que gran parte de ustedes tiene referente a la fecha que recordamos hoy, conocida como la Noche del Corazón Ardiente, día de la experiencia de conversión de uno de los fundadores del metodismo en el mundo, Juan Wesley, ocurrida un 24 de mayo de 1738 en la capilla de Aldersgate en Inglaterra, Londres, donde la lectura del prefacio del comentario de Lutero a la carta del apóstol Pablo a los romanos cobra una relevancia importante en la vida de Wesley, que le lleva a afirmar con convicción lo que realmente se produjo en su vida. Una experiencia de verdadera conversión, que lo lleva a comprender con absoluta claridad el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, llegando a sentir que Cristo lo había perdonado totalmente de todos sus pecados, simplemente por la fe depositada en Cristo. Esta experiencia marcó un antes y un después en la vida de Wesley y el movimiento metodista que había comenzado en los tiempos de estudiantes en la Universidad de Oxford. Todos sabemos de la importancia de esta experiencia de fe en Juan Wesley, la que lo lleva a dar un vuelco significativo en su ministerio pastoral, llegando a comprender que su labor está en el mundo. Por eso llegó a decir en su momento: el mundo es mi parroquia, mundo al que Dios ama con amor profundo, que envió a su unigénito Hijo para salvarlo. La comprensión de la salvación solo por la fe en Cristo, sin mérito humano alguno, solo Cristo, por Cristo y en Cristo, da a Juan Wesley y al metodismo un sentido profundo en toda su esencia y en toda su práctica pastoral y misionera. En esto quiero que nos detengamos a reflexionar en el día de hoy, en que podamos ser capaces también de repensar nuestra fe en el contexto que a nosotros nos toca vivir, haciendo memoria de nuestra herencia metodista, reconociendo que esta a nosotros no nos viene directamente de Inglaterra, sino de la tradición norteamericana con matices distintos. Sin embargo, los metodistas nos consideramos herederos de la tradición reformada del siglo XVI y del movimiento wesleyano de la Inglaterra del siglo XVIII, donde el centro de nuestra fe o el fundamento de esta está en la justificación por la fe y la fe solo en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único acceso a Dios el Padre, donde el Espíritu Santo nos lleva al pleno convencimiento de ello y nos saca de nuestro claustro o encierro para ponernos al servicio del reino de Dios y su justicia. Para alcanzar la salvación, no hay que hacer mérito alguno u obra que amerite esto. Lo único que hay que hacer es creer en Cristo y solo en Cristo para nuestra salvación. La experiencia del encuentro con Cristo es esencial para dar un giro sorprendente y significativo en la comprensión y en la práctica de la fe. El ejercicio de traer a la memoria la experiencia que recordamos hoy, teniendo como centro la misma Escritura, debe llevarnos a repensar nuestra práctica de vida cristiana. En primer lugar, si nos sentimos verdaderamente identificados con Cristo, el paradigma de nuestra fe. Y en segundo lugar, si nos sentimos en sintonía con la herencia metodista wesleyana. El texto de la carta a los Efesios, capítulo 2, que hemos escuchado con atención, nos sitúa en el centro y base fundamental de lo que nosotros somos antes de conocer a Jesús el Cristo y lo que llegamos a ser
después de conocerlo. Antes de Cristo estábamos muertos en pecados y transgresiones, distanciados de Dios por el sentimiento de culpabilidad del pecado. No nos atrevemos a acercarnos a Dios y no podemos librarnos por nosotros mismos de esa culpabilidad. Nos sentimos realmente perdidos, tal como se sintió el profeta Isaías ante el llamado de Dios, donde expresó: «Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros». Lo mismo pasó con Pedro, cuando dijo: «Apártate de mí, porque soy un hombre pecador». Y ahora, por la gracia de Dios en Cristo, por la misericordia y amor de Dios, hemos alcanzado la vida nueva en Cristo. Hay una nueva comprensión del amor de Dios, amor que echa fuera el temor. Jesús rompe con el distanciamiento, el temor y la culpa al mostrarnos el amor de Dios, que Dios nos ama tal cual somos. El pecado trae la muerte, mas Cristo trae la vida. Qué más hermosa noticia para toda la humanidad, que no depende de lo que hagamos nosotros para salvarnos, sino de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios en Cristo. Dios es rico en misericordia y amor, como dice el escritor de la carta a los Efesios. Estando muertos en pecado, Dios nos dio vida en Cristo, nos resucitó juntamente con Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe, pero Dios en Cristo nos ha creado para toda buena obra y para que nos ejercitemos en ella. La salvación, por tanto, es un regalo que Dios nos hace. No tenemos que hacer nada por ella. Lo único que tenemos que hacer es aceptarla. Si queremos alcanzar la perfección, lo único que debemos hacer es recibirla de quien es perfecto, Dios. Toda acción de bien que hagamos no nos hace mejores, sino simplemente esta es una respuesta a lo que hemos recibido gratuitamente de Dios. La Escritura nos enseña que Dios en Cristo Jesús nos hace nuevas criaturas, nos hace de nuevo para toda buena obra. La fe en Cristo hace posible esa nueva relación con Dios, relación que queda en evidencia por las buenas obras. Pero las obras buenas no salvan. La fe en Cristo es la que salva. Las obras son solo una muestra que ha ocurrido lo primero, la gracia de Dios. Lutero, el gran reformador, decía que la salvación se recibe por la fe sin tener que aportar obras, pero la fe que salva siempre va acompañada de obras. Y en eso el amor de Dios es quien nos mueve para corresponder a ese amor en toda buena obra. Es evidente que en la vida de Juan Wesley se produjo un cambio profundo a partir de esa experiencia del 24 de mayo de 1738. Ya no es el Wesley de la Universidad de Oxford el que se esforzaba por agradar a Dios a través de buenas obras. Wesley era un hombre organizado, estructurado, donde la lectura de la Biblia, los medios de gracia, la oración, la vida de piedad y también las obras era fundamental, pero no se sentía verdaderamente seguro de la salvación y se esforzaba por alcanzarla a través de esos medios. Su temor, sus miedos quedan de manifiesto en su viaje a Georgia de Norteamérica. Pero si hay algo que reconocer en él, es esa búsqueda permanente para satisfacer esa necesidad, para encontrar la respuesta a esas interrogantes, y las encuentra en la experiencia de Aldersgate, donde sintió arder su corazón y la certeza de que Cristo le había perdonado
todos sus pecados. En su primer sermón, predicado 18 días después de esta experiencia en la Universidad de Oxford, habla de esta experiencia experimentada por él, reconociendo que la gracia es la fuente de todas las bendiciones que el hombre recibe en su condición caída. Esta es el manantial especial de su salvación, cuya única condición es la fe del corazón de Cristo y su sacrificio. Esa perfecta confianza en Cristo, en los méritos de su vida, muerte y resurrección, los únicos méritos posibles para el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. En esa ocasión, él habla de la gracia, de ese don inmerecido al que el hombre no tiene ningún derecho, que solo se alcanza por la misericordia gratuita de Dios por medio de la fe en Cristo, que ni siquiera es nuestra, pues también es un don de Dios, como dice la Escritura. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa fe que hace posible nuestra salvación, el perdón de todos nuestros pecados, los pasados y presentes, la fe que nos hace ser hijos de Dios y ser reconocidos como tal. A todos los que creen en Él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. La fe que nos libera de la culpa y nos da el poder para vencer el pecado que hay en nosotros. Tal como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, Cristo murió por nuestros pecados y para librarnos del poder del pecado. Esta es la fe que nos salva del pecado y de todas sus consecuencias nefastas y destructivas. Asimismo nos enseña el apóstol Pablo en su carta a los Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe que nos justifica y que nos libra de la culpa y del castigo. Todo el que está justificado por esta fe por medio de Cristo ha experimentado un nuevo nacimiento. Es una nueva criatura, ha nacido de nuevo a la nueva vida escondida en Cristo, avanzando día a día hasta llegar a ser un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Toda la obra de Martín Lutero, los reformadores, los Wesley y el movimiento metodista está basada en esta comprensión de la obra de Cristo, la razón de la venida de Jesucristo a este mundo, de su sacrificio, muerte y resurrección por la salvación del mundo entero. Salvación que solo se alcanza por la fe en Cristo y solo en Cristo, para que nadie se gloríe. Fe que transforma la vida de los hombres para ponerlos al servicio de Dios y de su prójimo. Fe que le da sentido a la vida del cristiano y lo pone al servicio del reino de Dios y su justicia. Es una fe comprometida con la salvación del mundo, con el servicio al ser humano, una fe que no alimenta una piedad desencarnada de la realidad y del compromiso con el prójimo. Toda la obra de Wesley tiene ese cimiento. Su preocupación por la clase trabajadora, explotada por el poder de la producción, su defensa de los niños, las mujeres, los ancianos, los enfermos, y su preocupación por la abolición de la esclavitud, entre otros. Esa es nuestra herencia histórica y la base fundamental de nuestra doctrina como cristianos metodistas. Hacer memoria de nuestra historia debe ser llevarnos siempre a revisar nuestra práctica cristiana en todos los ámbitos de nuestro quehacer como iglesia que confiesa su fe en Jesucristo, Señor de nuestras vidas, Redentor de la humanidad. Debe llevarnos a revisar lo que pensamos, decimos y hacemos, si hay una coherencia con los cimientos de nuestra fe, aquella que recibimos de nuestro Señor Jesucristo por la inspiración del Espíritu Santo, rindiéndonos de llenos a la voluntad de Dios el Padre para ser instrumentos de su reino eterno entre nosotros, tomando conciencia del por qué somos cristianos y para qué nos llamó Jesucristo,
no olvidando nunca que ser cristiano es estar siempre al servicio de Dios y del prójimo. El amor de Dios debe verse siempre reflejado en el amor al hermano. La verdadera espiritualidad es aquella que se vive en sintonía con la miseria del otro, la que no nos deja tranquilos si el que está a nuestro lado está sufriendo por las atrocidades del pecado personal y social, individual y comunitario. Esto es lo que aprendimos de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dejó el mayor ejemplo con la entrega de su propia vida por el bienestar de nosotros. Se santificó por nosotros. Esa santidad es la que debe verse reflejada en nuestra práctica de vida cotidiana. Hacer memoria de nuestra historia, de nuestros antepasados, de nuestros orígenes, no es para caer en un romanticismo o para sentirnos orgullosos del pasado, sino para retroalimentar nuestro compromiso de fe por la vida, por la creación, por la humanidad. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles y complejos que nos ha tocado vivir, fruto de esta pandemia del coronavirus. Situación humanitaria que nos debe llevar a repensar toda nuestra eclesiología, la forma de ser iglesia en el mundo de hoy. Dios nos llama y desafía a estar a la altura de los tiempos que vivimos, dándole sentido a nuestra práctica de vida cristiana, donde siempre debemos reconocer la bondad y la misericordia del Señor en favor de toda la humanidad. Así debiera ser siempre. A Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda honra, toda gloria y todo honor, imperio y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.